Centro Cultural Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores se complace en presentar en esta oportunidad el libro Cambiar la Universidad en el Perú, una contribución a partir de la experiencia del equipo, del doctor Eduardo Ismoes, publicado este libro por el Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor José de la Puente Brunche y el doctor Luis Millones y el estudiante de filosofía Julio Cáceres. Vamos a iniciar las palabras de esta presentación con el discurso del director del Instituto Rebollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, José de la Puente Brunche. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Quisiera de todo agradecer la invitación que se me ha hecho para participar en esta presentación. Un libro sumamente interesante y yo creo que es una contribución muy valiosa a la reflexión sobre la universidad en el Perú y más en el contexto presente en el que el tema universitario pues está en el candelero, como podríamos decir, ¿no? Yo voy a dividir mi presentación básicamente en dos partes, en función también de la estructura del libro, ¿no? En primer lugar, voy a referirme a lo que presenta el libro con respecto a lo que es la institución universitaria y su historia, que es, digamos, la parte histórica del libro, y yo como historiador, como ustedes comprenderán, no he recibido la tentación de referirme también a eso. Y luego el tema de la Universidad del Perú de hoy y los planteamientos del libro en ese sentido. El término universitas o universidad fue utilizado en un principio en la Europa medieval como sinónimo de agremiación o de agrupación de personas. Una universidad era la totalidad de personas que se dedicaban, por ejemplo, a una determinada labor. Así fue luego usándose más específicamente ese término en referencia a la educación de profesores y estudiantes. Es decir, había universidad de mercaderes, había universidad de mareantes, de navegantes, etc. ¿No? Era el universo de determinadas personas dedicadas a una determinada labor. Y es interesante también citar la definición que la palabra universidad ofrece el famoso Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias, que es un gran diccionario del inicio del siglo XVII, ¿no? Y dice sobre el término universidad: vale comunidad y ayuntamiento de gentes y cosas, y porque en las escuelas generales concurren estudiantes de todas partes, se llamaron universidades, como la Universidad de Salamanca, Alcalá, etc. También llaman universidades ciertos pueblos que entre sí tienen unión y amistad. Es decir, la universidad nació durante la Edad Media como comunidad, con un sentido corporativo y con una solidaridad clara entre sus integrantes. Tal como se afirma en este libro, citando a un autor mexicano, la universidad medieval es una de las más grandes creaciones de la civilización occidental, cuya grandeza nace de su perfecto enraizamiento con la sociedad que le dio vida, que hizo coincidir el afán por el conocimiento con el patrocinio de la Iglesia. El libro de Eduardo Ismoes desarrolla una muy interesante explicación sobre la evolución de la institución universitaria en el mundo occidental. Luego de presentar sus orígenes medievales, pasa a plantear la importancia de la época del humanismo renacentista, como una etapa en la que la universidad experimenta su primera gran transformación. En efecto, el humanismo fue un programa educativo que comenzó a cuestionar el valor de la escolástica como filosofía y como método para el trabajo intelectual, al igual que a cuestionar la figura del profesor como autoridad máxima y dueño de la verdad. El mayor interés por el estudio del hombre y de todo lo humano llevó a que se divulgaran los studia humanitatis, estudios de humanidades, constituidos por disciplinas que en su mayoría estaban relacionadas con lo lingüístico y lo literario: la gramática, la retórica, la historia, la poesía y la filosofía moral. Así, esa preparación humanista les permitía a los estudiantes alcanzar el ideal de la humanitas, la humanidad, y ser hombres completos, entre comillas, que luego podrían dedicarse a partir de esa formación a actividades más prácticas. Posteriormente, ya en el siglo XVIII, el sistema universitario europeo evolucionaba con lentitud con respecto al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Sin embargo, el desarrollo económico y la presión social forzaron algunos cambios, con lo cual en el siglo XIX aparecieron tres modelos de universidad, cada vez más vinculados de la Iglesia, porque efectivamente en el nacimiento de la universidad la Iglesia es el elemento central. Estos modelos fueron el modelo francés o napoleónico, que entendió la universidad sobre todo como centro de formación de personal al servicio del Estado, ¿no? Y es el modelo que inspiró a otras universidades de otros países europeos, como por ejemplo fue el caso de España.
Luego estaba el modelo alemán o humboldtiano, que tenía como objetivo la formación de personas con amplios conocimientos que fueran capaces de impulsar a la sociedad en su conjunto, en lo social, en lo económico, en lo cultural. Se trataba de un modelo en el que iban íntimamente unidas la enseñanza y la investigación científica, y en el que la libertad académica debía ser plena. Y luego estaba el modelo anglosajón, surgido en Inglaterra, que no permitió que el Estado controlara las universidades, manteniéndose estas como instituciones privadas. A partir de una visión humanista, se pretendió que la universidad formara personas de gran calidad humana y de amplia base cultural. Estos tres modelos forman parte de la llamada universidad de segunda generación, surgida en el siglo XIX. La universidad medieval habría sido la de primera generación, y además, por otro lado, se entiende por universidades de tercera generación a las que realizan actividades de formación, de investigación y de innovación, a todo lo cual se refieren precisamente las partes siguientes del libro. Ya en lo referido al Perú, este libro pone de relieve la muy antigua tradición universitaria limeña. San Marcos tuvo una importancia central en la vida cultural peruana durante el periodo virreinal, a pesar de que en el siglo XVIII fue un franco declive, cediendo importancia a otros centros de estudio como el Convictorio de San Carlos, que era donde en su mayoría acudían los estudiantes para recibir sus clases. El libro analiza también la evolución universitaria peruana a lo largo del siglo XIX, para luego detenerse en los cambios producidos en el XX. En ese sentido, presta especial atención al llamado movimiento de Córdoba, que en el Perú fue coetáneo con la célebre generación intelectual denominada del Centenario, por coincidir con la conmemoración de los 100 años de la independencia, y también llamada el Conversatorio Universitario, ¿no? La generación de Sánchez, de Bazar, de Porras, etc. Ese movimiento sentó las bases de principios que luego tuvieron larga vigencia y que la siguen teniendo en nuestros días, como los de autonomía, cogobierno, asistencia libre y todo lo referido a la función social de la universidad. Todos estos son temas que fueron considerados en las posteriores normas referidas a la universidad a lo largo de todo el siglo XX peruano. Y el libro luego ya entra también a analizar las diversas reformas universitarias a lo largo del siglo XX. El libro, repito entonces, constituye una muy interesante reflexión sobre la institución universitaria en el contexto del Perú de inicios del siglo XXI. Un país que ha progresado en lo material en las últimas décadas a unos niveles inéditos, si lo comparamos con épocas anteriores, y un país en el cual el futuro se vislumbra con optimismo en líneas generales. Sin embargo, el libro constata que el desarrollo y el crecimiento material no han ido aparejados con una adecuada gestión del conocimiento, y esto tiene que ver con el sistema educativo en conjunto y con un desafío que está en su base, el desarrollo humano de los ciudadanos. Este es el punto, yo diría, uno de los puntos centrales que plantea el libro. Lo fundamental está en ver cómo logramos un adecuado desarrollo humano de los ciudadanos. Eduardo Limones afirma que las universidades en el Perú funcionan por lo general, siempre hay excepciones, a partir de un modelo anticuado, centrado en la formación en conocimientos y que deja de lado la investigación y la formación en competencias. En el diagnóstico que de las universidades hace este libro, subyace la idea de la recuperación de lo que podría denominarse la vida universitaria, entre comillas, entendida como un ámbito mucho más rico que el de la mera transmisión de conocimientos. Eduardo insiste que en la universidad el alumno debe encontrar cuál es la disciplina que lo apasiona, para a partir de ahí rendir sus mayores frutos. En el curso de la vida universitaria, la asistencia a clase es solo un aspecto dentro de un panorama mucho más amplio, en el cual la interacción entre profesor y alumno se debe dar también en seminarios, grupos de investigación, círculos de estudio, etcétera, en los que el estudiante va encontrando su vocación. Ese es un punto bien importante. En la universidad, el estudiante debe encontrar su vocación, ¿no? Por otro lado, ya hemos señalado que la universidad nació como comunidad. Hoy en día hablamos mucho en el interior de las diversas casas de estudios superiores de la comunidad universitaria, pero con frecuencia esa comunidad no existe. Si consultamos el diccionario de la Real Academia Española, una de las acepciones del término comunidad es precisamente la de conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. Creo que en muchas de las universidades de nuestros días se ha perdido el sentido de comunidad. Quizás esto esté relacionado, entre otras cosas, con la creciente especialización de los conocimientos, con lo cual no son frecuentes los esfuerzos multidisciplinarios o interdisciplinarios. Este libro nos da la oportunidad a todos los que estamos interesados en reflexionar sobre la universidad, especialmente desde el lado de las humanidades, como es mi caso, de conocer la visión que sobre los problemas de la universidad plantea un profesor de ingeniería, ¿no? Del otro lado, ¿no? Por lo menos tal como lo planteamos en nuestra universidad, que hasta geográficamente estamos en lados diferentes. Lo digo porque en las universidades suele darse una gran distancia
e incluso un desconocimiento mutuo entre profesores de las diversas disciplinas. Esto tiene que ver con lo que Eduardo denomina en este libro vocación tribal, que lleva a un mal cumplimiento de los objetivos de la vida universitaria. Estos denominados feudos se constituyen no solo a partir de las diversas disciplinas, sino también alrededor de determinadas cotas de poder. Esa vocación tribal, en el diagnóstico de Eduardo, dificulta la tarea primordial de brindar al estudiante una excelente formación académica y, cito textualmente el libro, la vuelve especializada, reduccionista y no contribuye a que el alumno desarrolle una amplitud de criterio ni que se desarrollen actividades entre disciplinas y conocimientos. En el Perú se invierte muy poco en generar conocimiento y en aprovecharlo. Junto con esto, el libro pone de relieve el reciente fenómeno de la masificación universitaria. A pesar de todo, el libro destaca que en el medio universitario peruano la formación en conocimientos tiene un buen nivel en comparación con las universidades del primer mundo. Es decir, a nuestros estudiantes de pregrado no les resulta muy difícil estudiar maestrías o doctorados en buenas universidades del extranjero. Si en cuanto a conocimientos el panorama es aceptable, no ocurre lo mismo en lo referido a competencias, que no se adquieren en la mayoría de nuestras universidades. Por ejemplo, dirigir equipos, trabajar en los mismos, negociar, convencer, ser persuasivos, entenderse con personas de otras culturas, ser innovadores, emprendedores, ofrecer soluciones razonables frente a los problemas, etc. Además, este libro pone de relieve la importancia de la promoción de la innovación en la vida universitaria a partir de alianzas que puedan establecerse entre las universidades, las empresas y el Estado, y que lleven al desarrollo de la ciencia y la tecnología, ya que, dice Eduardo, la innovación y el progreso tecnológico son el resultado de un complejo conjunto de relaciones entre los actores que producen, distribuyen y aplican diversos tipos de conocimientos. Y aquí hay que citar, obviamente, esta importante iniciativa de Eduardo Ismodes cuando fue decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Católica, conocida como la iniciativa EQIPO, que fue planteada como una alternativa desde el ámbito universitario a partir de la formación de equipos de interés que puedan presentar iniciativas generadoras de cooperación entre la universidad, el Estado y la empresa, y así contribuir a la articulación de un sistema de innovación. Pero lo interesante es que finalmente ese esquema de equipo fue más allá del tema de la innovación, ya que por el éxito de esta iniciativa se integraron a esa red grupos de interés muy variados e interesados en llevar a cabo actividades de muy diverso tipo, de responsabilidad social, actividades culturales, políticas, religiosas, etc. Todo esto con la idea de beneficiar a la sociedad en su conjunto y de plantear una suerte de antídoto frente a tres problemas que suelen enfrentar las universidades: la vocación tribal que hemos mencionado, el estilo de formación enfocado solo en la transmisión de conocimientos y la poca relación de la universidad con la sociedad. Y junto con ello, esta iniciativa de equipo logró otros objetivos. Por ejemplo, que los estudiantes pudieran dedicarse a trabajar alrededor de temas afines a aquellos a los que les gustaría dedicarse a terminar su carrera, o que se fomentara la interdisciplinaridad, entre otros aspectos. Ahora, el diagnóstico que plantea Eduardo en el libro es sumamente interesante y digamos, bastante más amplio de las ideas que yo estoy anotando aquí. Por ejemplo, otro aspecto que cabe destacar es, por ejemplo, el de la burocratización de muchas universidades, en las cuales los funcionarios administrativos pueden tener más poder que los académicos, tema sobre el cual también profundiza este libro. Otro aspecto muy interesante también es el de la percepción social del título universitario, ¿no? Es otro aspecto importante que sale a relucir también en este libro. Y quiero aquí comentar cómo en mi experiencia hace varios años como director de estudios en Estudios Generales de Letras en la Universidad Católica, pude notar en muchas ocasiones la ansiedad de muchos alumnos y también de muchos padres de familia cuando se presentaba, por ejemplo, algún caso de separación de la universidad de algún estudiante. El hecho de abandonar los estudios universitarios era visto como una auténtica tragedia, sin tenerse en cuenta que en muchos casos hay jóvenes que no tienen inclinación o aptitud para la vida universitaria y más bien tienen habilidades para carreras de carácter técnico o para otro tipo de actividades. Y aquí quiero reiterar lo planteado por Eduardo en el sentido de que la universidad debe ayudar al estudiante a descubrir lo que lo apasiona, es decir, su vocación. Si yo sigo mi vocación y me dedico a hacer lo que me gusta, tendré éxito en la vida. Y también puede ser que mi vocación no sea universitaria. Recuerdo varios casos de, por ejemplo, padres de familia que me decían: ay, doctor, por fin ya he logrado mi meta en la vida, todos mis hijos son titulados universitarios. Pero puede ser, y hay muchos casos de personas muy valiosas que no tienen la aptitud para la vida académica y que pueden dedicarse de manera muy exitosa a otro tipo de actividades, ¿no? En este sentido, forzar la elección de una determinada carrera por consideraciones distintas a las de las propias inclinaciones es destinar al estudiante a una vida, digamos eufemísticamente, poco gratificante.
Del mismo modo, forzar a un joven a seguir una carrera universitaria cuando sus habilidades lo destinan, por ejemplo, a una carrera técnica, supone también hacerle un daño. Un colega y amigo suele hablar de la titulitis, entre comillas, como ese afán por obtener a como dé lugar un título universitario. Quizá eso explique la multitud de universidades, entre comillas, que existen hoy en el Perú, muy pocas de las cuales reúnen las características propias de una auténtica universidad que, además de instruir, debe formar a ciudadanos con valores. En la Argentina, ya para concluir, en la Argentina del siglo XIX, el célebre Domingo Faustino Sarmiento dijo que gobernar es poblar. Parafraseándolo, podríamos decir que en el Perú de hoy, gobernar es educar. Para esa tarea, el libro que hoy se presenta marca un derrotero muy acertado y por eso felicito muy vivamente a Eduardo. Seguiremos con las palabras del señor Julio Cáceres, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica. Un aplauso para él. Hola, también quisiera agradecer por la invitación. Es una gran experiencia también haber podido leer este libro. De hecho, también me sumo al pensamiento de que actualmente este libro tiene mucho poder para lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Que es repensar la forma como estamos educando al futuro, a la juventud, a nosotros mismos. Actualmente soy estudiante, ¿no? Entonces tiene una vitalidad que deja ver lo que yo siempre creo, que un libro no puede ser ajeno a la vida misma del autor, ya sea porque el libro lo que investiga está mostrando los intereses o porque es el reflejo de una experiencia que se cristaliza, ¿no? Justamente el mismo título ya lo dice, la experiencia de equipo. Entonces, ya se habla de una experiencia, pero yo también quisiera tocar una parte de repente de la vida de Eduardo que puedo investigar, con la cual yo también me siento identificado por lo que él también ha sido representante estudiantil, ¿no? Y creo que esa parte de la formación de Eduardo, también de la representación estudiantil, se ha plasmado acá y demuestra la importancia que es justamente tener espacios de organización de los estudiantes, que es el tema central del libro, para la vida misma, ¿no? Y cómo nos va a marcar. Porque pasar por esta experiencia de organización de los estudiantes permite no solamente disfrutar mejor lo que uno pasa por esta etapa tan importante que es la universidad, sino porque te ayuda justamente, como lo va a señalar el libro en el momento de hablar sobre el proyecto equipo, a desarrollar competencias, habilidades, ¿no? Y bueno, creo que eso es un tema importante tener en cuenta, ¿no? Para entender. Ahora quisiera pasar más allá un poco a hablar sobre el libro mismo y quisiera, para esta exposición, no voy a ser lineal en el sentido de hablar sobre el libro en lo que he desarrollado por los capítulos, sino, bueno, un poco de mi formación, que aún estoy formándome, ir al tema central. Creo que el tema central es que acá Eduardo lo que hace es proponer un nuevo modelo de universidad, un modelo de universidad distinto, ¿no? Donde si bien la estructura, la institución misma, ¿no? Las facultades es fundamental para cumplir la función de la universidad, se trata de que lo vital es que se parta desde las personas mismas, desde las personas que conforman la comunidad, que tienen intereses, que comparten intereses, ¿no? La universidad tiene una historia y el libro justamente hace una reflexión, señala cómo evolucionó la historia de la universidad, la estructura a lo largo de su vida, digamos, desde su primera aparición hasta ya la época contemporánea y también cómo fue evolucionando en nuestro país, ¿no? Y bueno, entender la historia nos ayuda a entender quiénes somos, qué es la universidad actualmente, ¿no? Pero también nos ayuda a entender por qué estamos limitados. Muchas veces, creo que esta es también la reflexión del libro, que actualmente en el país hay una herencia que aún no logramos romper y que nos está limitando, no nos permite coger esa vía que nos lleva hacia el desarrollo humano, ¿no? Hay una resistencia al cambio, creo que es una señal clara. Entonces, para Eduardo esto resulta problemático, yo también me sumo a ello, porque la universidad no está cumpliendo finalmente su rol.
el rol fundamental que tiene, ¿no? De poder hacer que todas las personas puedan tener la vida que libremente eligen y que tienen valores, tienen unas razones para valorar, ¿no? Que es la definición de desarrollo humano, que se toca, que la idea es que actualmente todas las sociedades aspiramos a un desarrollo, ¿no? Una forma de hacerlo es a través del crecimiento económico, es para crear las condiciones, pero hay que aspirar al desarrollo. Y como se señala, y creo que es fundamental también esa idea del libro, la universidad cumple un gran rol, que es un rol muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es este rol tan importante? Porque la universidad no solamente transmite conocimientos, sino principalmente produce nuevos conocimientos puestos al servicio de la sociedad. Porque la educación es el bien público que brinda la universidad. No se trata de memorizar, y acá también hay una crítica justamente a ello, sino de ampliar nuestros horizontes de comprensión, de reflexionar sobre nosotros mismos y el mundo sobre el cual habitamos, de adquirir conocimientos para la vida misma, ¿no? Y que lo pongamos en práctica. Se trata finalmente de cultivar nuestra humanidad. Y lamentablemente, en nuestro país no sucede así. Y en la mayoría de universidades, ¿no? De hecho, casi todas, y puede haber ciertas excepciones, pero no creo que sea parte de la gran mayoría, ¿no? ¿Y por qué no sucede así? Porque primero, y el libro también lo señala claramente, y bueno, hay toda una herencia que adquirimos esto, la universidad en el país no produce conocimientos. La universidad no está investigando, no está innovando. Nos encontramos en una sociedad llena de injusticias y carencias, donde las universidades son las demás a producir, justamente por la reflexión que se deben dar en estos espacios, las herramientas y los saberes para transformarla y apuntar hacia el desarrollo humano. Y también nos insertamos en una sociedad cada vez más globalizada, cada vez con los desarrollos tecnológicos que hay, con todas las reflexiones nuevas, se abren nuevas posibilidades para una vida más humana. Y una vida donde se mejoran las condiciones de vida, ¿no? A través de la tecnología y la generación de riqueza. Y esta generación de riqueza y este desarrollo de nuevas tecnologías es a partir, creo que también ahí lo señala muy claro el libro, y hace una comparación, digamos, histórica de cómo creció la riqueza en los países más desarrollados y la relación que tiene esto, o sea, la causa fundamental actualmente en los últimos años de esta situación de los países desarrollados es la investigación, la reflexión del conocimiento, la producción de nuevos conocimientos, el desarrollo experimental, la innovación, ¿no? Que se trata de introducir conocimientos a un mercado, a una parte de la sociedad, ¿no? Y el emprendimiento, que es el que las personas tengan la voluntad para llevar a cabo algo nuevo, para apostar en diferentes áreas, ¿no? Y estas sociedades que llegan a desarrollarse de esa manera, lo han logrado porque han logrado articular estos cuatro, el I más D más I más E, de una forma sistémica, ¿no? Crean un sistema que en el libro lo llaman un sistema de innovación, un sistema de nueva producción de conocimientos enfocado para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Y eso no sucede en esta universidad, por una parte por el tribalismo académico, ¿no? Y porque en sí los mismos académicos, los mismos profesores no son capaces de adquirir estos nuevos saberes, estas nuevas tendencias que hay, se resisten al cambio. Y yo lo siento muy claramente, o sea, desde una experiencia personal desde filosofía, a veces siento que la formación de filosofía es más ser un historiador de la filosofía, lo cual no es malo, pero no es propiamente un filósofo, el cual se entrega a la reflexión, a crear nuevos conocimientos, ¿no? Obviamente no descubrimos la pólvora, pero se debe incentivar a crear. Y eso no sucede. Entonces hay experiencias que justamente el libro, uno que lo lee universitario, que dice, se identifica mucho, ¿no? Con lo que está sucediendo realmente. Y en segundo lugar, tampoco cumple en la universidad una función, porque la formación que se brinda es muy limitada para el desarrollo de las personas. En las universidades peruanas mayoritariamente se educa saber conocer. Como se señala también en el libro, somos muy buenos impartiendo conocimientos, pero no se educa en saber ser y saber hacer. Es el concepto de la educación por competencias, ¿no? El
saber ser, que es desarrollar nuestras habilidades personales, emotivas, sensibilidad, y el saber hacer, que es la puesta en práctica de los conocimientos que adquirimos, ¿no? Que también sirve mucho para el tema profesional. No se está cultivando realmente pues, esta humanidad, que no solamente somos seres de conocimiento, sino somos seres que sentimos, que nos relacionamos, que incluso una de las funciones de la universidad, que es formar profesionales de alto calibre, se ve limitada por ello, porque los mismos profesionales finalmente solamente saben conocer, pero los grandes retos que actualmente presenta la contemporaneidad no solamente se requiere eso. Y si uno ve de repente algunas encuestas, algunas estadísticas que nos ayudan a entender cómo estamos, las personas que están en mejores puestos, digamos que han conseguido el éxito personal, es porque han tenido competencias, no solamente conocimientos, ¿no? Y que tampoco se están formando mejores personas. Actualmente sabemos los problemas de nuestro país, la corrupción, todo el problema de la falta de ética, y no se nos está cultivando eso, es fundamental. Y tampoco buenos ciudadanos, con conciencia crítica, que buscamos un cambio, una justicia social. Los que nos involucramos en representación estudiantil, en política, somos muy pocos. La universidad, para mí, es el espacio donde es un espacio de cultivo. Venimos jóvenes muy vehementes, con mucho ímpetu, con ganas de cambiar el mundo, porque soñamos y aún no nos creemos que el mundo no puede cambiar. Pero en la universidad nos sistematizan para creer que las cosas son así, podemos investigar, pero no producir algo nuevo, no podemos cambiar las estructuras. El joven por naturaleza busca definir su identidad a partir de la ruptura con lo pasado. Y la universidad no está produciendo esto, que es un gran capital que podría tener, ¿no? Entonces, ante estas limitaciones, y que hay una idea central del nuevo modelo, Eduardo propone, a partir de una experiencia ya dada, una solución, que es formar grupos de redes de interés. Redes de interés, ¿no? Y el ejemplo concreto lo viene haciendo, es algo que ya se viene haciendo, que él impulsó cuando fue decano de la Facultad de Ciencias de Ingeniería, que es EQIP, ¿no? Y que actualmente se está extendiendo a otras universidades. Lo interesante de esta idea, y que parece simple, pero es muy poderosa, y creo que así muchas veces se generan varias innovaciones en el mundo, es que en teoría es fácil de aplicar, se trabaja con los recursos disponibles y se parte de algo que es fundamental, algo que ya está, que pues, las personas en la comunidad universitaria tenemos intereses, tenemos inclinaciones, gustos, una afinidad a una cierta área de conocimiento o acciones incluso de responsabilidad social, ¿no? Y entonces la idea es tan simple partir de eso y promoverlo, que las personas se asocien, se agrupen en la universidad, ya desde eso que ya está existente y que es tu motivación, y que a partir de eso se construyan grupos. Y el sistema trata, el modelo que se propone, voy a desarrollarlo un poquito más, parte de trabajar con, creo que se dice en el libro, que parte de, digamos, aprender de lo que fueron las incubadoras empresas en las universidades del mundo, que era un espacio donde se juntaban diferentes empresas y donde se reducían los costos porque se les brindaba espacios comunes, digamos, elementos comunes también. Y entonces acá también es, o sea, dar un sistema donde agrupan a estos grupos de interés, una red donde se brindan herramientas, espacios para desarrollar y consolidar esos grupos para que puedan finalmente, digamos, maximizar su potencial, ¿no? Y como digo, este modelo es muy simple, quiero que se quede clara esta idea, es partir de lo que las personas quieren. Recuerdo también un texto que pude leer de Eduardo que se llama La mejor universidad del mundo. Y es, la mejor universidad del mundo se trata para uno mismo, desde un plano subjetivo, para estar en que encuentres en esa universidad lo que quieres. Y yo comparto fielmente esa idea porque
si bien mi universidad, la Católica, es una universidad que podemos decir objetivamente, el ranking, no está tan bien posicionada a nivel mundial, pero Latinoamérica más o menos, para mí es la mejor, es el espacio donde disfruto, donde me cultivo, porque dedico justamente mi tiempo a trabajar con un grupo de personas donde hago lo que realmente quiero. Entonces, esa idea es la que tienen que impartir desde ahora y que debemos promover en las universidades, porque es un caldo muy potencial, con mucha potencia, ¿no? Y como digo, finalmente se agrupa, les brinda herramientas, canales de comunicación, incentivos y espacios de retroalimentación para seguir haciendo esto muy concreto, ¿no? Y con esto se puede empezar a solucionar los problemas que ya se han señalado, los problemas que no se producen nuevos conocimientos y que no se está brindando la formación necesaria para cultivar nuestra humanidad, ¿no? Se señala en el libro justamente que por un lado se brindan las herramientas para que las personas, a partir de sus intereses, y se les ponen ciertas reglas básicas, investiguen más sobre el tema. O sea, obviamente si tú tienes un interés, vas a querer saber más. Por naturaleza, y bueno, eso creo como estudiante de filosofía, las personas tenemos una capacidad para asombrarnos, para siempre indagar, siempre vamos a buscar conocer. Entonces, indagar más y innovar sobre ello, ¿no? Y la idea es que este espacio común incentive más a ello, ¿no? Con las reglas o con incentivos adicionales, ¿no? Y la innovación, justamente, como señala en la conceptualización que se presenta en el libro, parte de una idea que empieza a tomar forma, que hay una voluntad, por eso para que se lleve a cabo una innovación no basta solamente tener la idea, sino que haya la voluntad de las personas para llevarla a cabo, que es el emprendimiento, y que justamente la idea es que uno va a tener la voluntad porque se siente identificado con ellos, y con los incentivos y herramientas necesarias, las mismas personas van a buscar y van a generar innovación, ¿no? Entonces, y así se va tejiendo esa red, porque uno busca, tiene una idea, entonces quiere llevarla a cabo, a veces los recursos no son tan disponibles, voy a buscar al Estado fondos adicionales, voy a buscar a empresas, entonces empieza a generar las falencias que teníamos como país, donde nuestras universidades no investigan, no se conectan con el Estado, con la empresa o con la sociedad civil, que es lo necesario para generar nuevos conocimientos, ¿no? Y por el otro lado, también soluciona el otro problema, porque trabajando en equipo, se desarrollan las competencias y habilidades que muchas veces no se aprenden en clases. Con esta red y un equipo encargado de articularlo, en este caso es el equipo, se puede enseñar a cultivar de una mejor manera dichas competencias y habilidades, ¿no? Y con ello finalizo esta reflexión sobre el libro. Creo que la idea central de ese libro es el nuevo modelo universitario. Un modelo que parte de una estructura, porque finalmente nuestra historia nos define, pero, o bueno, nos condiciona, mejor dicho, pero no nos determina, no nos va a limitar, ¿no? Y entonces, esta universidad, esta idea de universidad, es que el aprendizaje y el cultivo de uno mismo se da tanto adentro de las aulas como fuera. Y es vital, porque en una aula, ante un profesor, de repente puedas trabajar con un aprendizaje colaborativo, más incentivar a que las personas busquen, pero siempre va a haber un límite. Porque hay un momento en que el aula resulta limitada. Y es donde uno mismo tiene que tomar la batuta y uno mismo buscar las herramientas, accionar, justamente para formarse, ¿no? Y como digo, este modelo se viene realizando por ahora de una manera a unas ciertas universidades, se está dando y hay un futuro prometedor, a mi opinión, ¿no? Y creo que, retomando a lo que dije inicialmente de la identificación con la representación estudiantil y cómo la representación estudiantil, bueno, la experiencia vivida en la universidad va a marcar, creo que es hora de que nosotros como representantes estudiantiles podamos contribuir de manera importante a ello, ¿no? Y creo que este libro, concluyo con ello, ha servido de cierta manera de inspiración para poder llevarlo a cabo en nuestro accionar, ¿no? Muchas gracias. Bien, a continuación nos dejaré con la palabra del doctor
doctor Eduardo Ismoes, el autor de Cambiar la Universidad en el Perú, una contribución a partir de la experiencia de equipo. El doctor Ismoes es profesor de la especialidad de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica, ingeniero mecánico, magíster en comunicaciones y doctor en Historia de América. Además es promotor de las actividades de investigación, desarrollo e innovación en el Perú. Ha sido cofundador de la especialidad de Ingeniería Electrónica en la Universidad Católica y del Centro de Innovación y Desarrollo. Asimismo, se ha desempeñado como director académico de investigación y decano de la Facultad de Ciencias y Ingeniería. Recibamos con un aplauso. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos ustedes. Quiero empezar con los agradecimientos. Agradecimiento primero a Dios por permitirme conseguir tantas cosas buenas, a veces malas, pero siempre consiguiendo resultados interesantes y bonitos. A mi familia, Isabel, acá presente, con cuya ayuda he podido hacer este trabajo, el libro, la tesis doctoral y luego compartir el libro. Yo ya me he casado un poco mayor, así que con dos niñas de 6 y 8 años debía ser bien difícil, como se dan cuenta, manejar el tema. Entonces, gran parte del mérito está en mi familia y en mi familia chica, en mi familia grande, que también me ha ayudado de otras maneras. Pero sí también otra familia que tengo, una vez me han dicho Vigan, que es la Universidad Católica. En la Universidad Católica he recibido el apoyo para este trabajo, primero del ingeniero Luis Guzmán Marrón, quien me metió en este tema, con el doctor Luis Jaime Castillo, y luego posteriormente del doctor Marcial Rubio, que me dieron las posibilidades, la licencia y los apoyos adecuados para realizar el doctorado. Debo agradecer también a toda la gente, todo el equipo con el cual he estado trabajando en los distintos años en estos temas de innovación y emprendimiento. Y en las distintas unidades en las que he estado, que me han retado, me han obligado a pensar, a encontrar salidas, caer, tropezar y siempre ir encontrando algunas propuestas mejores. Quiero agradecerles a ustedes por estar acá presentes. Es difícil acercarse al centro. Algunos habrán tenido que caminar, encontrar distintas maneras y otros posiblemente se adaptarán con el tráfico y habrán regresado a sus clases. Asimismo, quiero agradecer a esta mesa que ha sido tan amable, al doctor José de la Puente, a Julio Cáceres, al doctor Luis Millones, quien vio el libro y tuvo la gentileza de decirme que le interesaría publicarlo. Gracias a eso me obligó a un trabajo adicional que era darle forma al libro un poco más cómoda que la de leer una tesis. Entonces, todos han sido retos que me han estado ayudando, contribuyendo, y mi agradecimiento a todos ustedes y a todas las personas, algunas posiblemente no haya nombrado, que me han ayudado a tener un resultado que hoy día estamos empezando a compartir con todos ustedes. Luego, quiero referirme de manera muy especial al origen de este libro. Lo ha mencionado muy bien Julio Cáceres, detrás hay algo siempre de las cosas. ¿Y quiénes están detrás? Mis dos padres. Mis padres, Adela y Aníbal, fueron profesores universitarios. Mi padre vivía en la universidad, formado en la Universidad Católica, lo sacaron de la Universidad Católica, no le dieron carga porque comenzó a enseñar sociología y uno de sus capítulos era sobre lo que era marxismo. Y como en esa época todavía había rezado en macartismo, por ahí algún purita le inició una investigación y le dejaron de dar carga. Para su suerte, porque se fue a San Marcos. En esas épocas en San Marcos se ganaba más que en la Católica. Se fue a tiempo completo y tuvo una vida de peripecias ligada a la educación. Mi padre era filósofo, educador, abogado, sociólogo, fundador de la carrera de sociología en San Marcos, con otro profesor destacado, y educador básicamente, me encantaba educar. Entonces, lo que yo hago es una continuación de lo que hacía mi padre. No me puedo desligar, y muchas de las cosas que hago no son mérito propio, sino vienen de eso que me fue enseñando mi padre, de aquellos retos que tuve con él, además en México.
discusiones, diferencias entre los dos, íbamos aprendiendo, y donde se veía al final que la universidad es un espacio riquísimo para socializar, no aprovechado en nuestros medios, es un espacio de lo mejor para que la persona aprenda a socializar. Curiosamente, y acá voy a hacer un poco de historia personal más que contar el libro, creo que José Lapuente ya va a intentar que compren el libro, porque es un resumen tan claro, contundente, y el análisis ha sido complementado por Julio Cáceres. Así que voy a ir al lado personal. ¿Qué ocurre? Yo ingreso a la universidad, desde los 8 años iba a San Marcos, me metí en la casona, vi cuando se estaba habilitando el campus en la Avenida Venezuela. Entonces ya vivía en la universidad desde los 8 años. Y tenía su academia preuniversitaria, me encontraba con chicos que estaban aprendiendo cómo tratando de postular a la universidad. Y cuando ingresé a la universidad estaba en mi medio natural. Yo sí quería ingresar a la uni, como no hubo examen en el año en que me tocó postular, acabé en la Católica, con cierto desconfianza, pero una vez adentro ya no quise salir. Los 2 primeros años me dediqué a estudiar, pasé bien, estudios generales de ciencias, pero luego cuando ingresé a facultad me encontré con cosas que me desagradaban, ¿no? Me jalaron, me enamoré por ahí de esas cosas juveniles que a uno le ocurren, hace mucho tiempo. Un médico que había sido un médico de cabecera se enfermó gravemente y me pidió que enseñara a su hijo. Y como yo había pasado bien en estudios generales, me puse a enseñar un montón de cursos, también a hacer prácticas por acá, por una locura. Y me dieron un batacazo en un semestre, el 6º semestre, y eso me obligó a reaccionar, a pensar y a comenzar a ver varios defectos en la universidad, cosas que me desagradaban. Y por eso me metí de dirigente estudiantil, ¿no? El centro de estudiantes, el consejo ejecutivo se llamaba en esa época, luego la misma FEPUC, en la Federación de Estudiantes. Comencé a saber y a reflexionar sobre la universidad. Terminé y me tocó comenzar a trabajar, pero me desagradaba trabajar en la industria, ¿no? Y veía que la universidad me jalaba. Y así 2 años después de haber egresado, regresé a la universidad y me dediqué por completo a ella. Tuve suerte, no sé cómo, de que me aceptaran, porque dentro de esos circulitos que forman la universidad no es fácil ingresar. Siempre se quejaban en esa época, se quejan ahora, vienen gente que quiere enseñar y dice, hay argollas que siempre existen ahora, pero tuve la suerte de ingresar. Alguna mano por ahí me ayudó y comencé a trabajar en ingeniería mecánica, pensando cómo cambiar ingeniería mecánica, pero no era fácil. Y además yo era un joven estudiante y por supuesto más fácil era que mecánica me cambiara a mí. Afortunadamente, el doctor Tola, a la sazón rector, el ingeniero Yufra, decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, recibieron muchas ideas y invitaciones a crear ingeniería electrónica. Y con otros 2 profesores amigos nos metimos en el tema. Y así, en el año 88, participé en un equipo de 3 personas que comenzó a crear la carrera de ingeniería electrónica. Íbamos a recibir apoyo del gobierno italiano, $2 millones, nos iban a formar, iba a hacer mis estudios al exterior, y a la hora de la hora, como Alan García pató el tablero y decidió no pagar la deuda, se convirtió al Perú en un paria financiero, de repente resultó que la ayuda no nos iba a llegar. Y ya habían ingresado alumnos a la universidad. El que estaba a cargo de la dirección dijo, voy a trabajar un poquito afuera y regreso. Y como no regresó, a mí me ganaron la cara. Los 30 años, encargado de empezar una carrera nueva, sin recursos, sin esos grandes recursos con los que íbamos a trabajar. Acá justo hay un egresado de la primera promoción, que está por ahí, y fue testigo de cómo padecimos, pero aprendimos una barbaridad. Aprendimos más que si nos hubieran enviado a Italia, si hubieran venido profesores. Tuvimos que ingeniárnoslas para sacar soluciones con los dineros que disponíamos. Y salió una carrera que creo fue decente. Conseguimos que de los 16 alumnos de la primera promoción, 13 se titularan en menos de un año de haber terminado, cosa que no pasaba en mecánica. Conseguimos que se metieran en temas de la industria. Pero también comencé a ver que los chicos necesitaban algún apoyo para que sus ideas llegaran a concretarse en productos, en soluciones para la sociedad. Y por eso
ya yo decía, debo irme de ingeniería, quería hacer otra cosa, con la ayuda del doctor, del ingeniero Hugo Sarabia, acabamos creando un centro de innovación y desarrollo, el CIDE, y luego con la ayuda del doctor Salomón Lerner. Y ese centro de innovación y desarrollo, al comienzo iba a ser una incubadora, pero vimos que no tenía ningún sentido hacer una incubadora si la gente no era emprendedora, no tenía iniciativa. Y entonces, en lugar de crear una incubadora como había en otros sitios, dijimos, hagamos un centro de innovación y desarrollo y fomentemos la cultura de la innovación y el emprendimiento. Yo, cuando empezamos eso en el 95, dije, en 2 años empezamos el proyecto del parque tecnológico. Una locura, porque a la hora de la hora vimos que eso era imposible. En un medio, uno no puede echar semillas en un medio en el cual no hay condiciones, porque es agua, coloca la semilla y no va a florecer. En medio lo destruye. Entonces, tratamos el tema del CIDE, como llamaba la atención, era interesante, y me vi inquieto por conocer cosas, me encargaron la Dirección Académica de Investigación en el año 99. Y entonces dejé el CIDE en mejores manos, que ya posteriormente han creado la incubadora de empresas, siempre ligado a ellos, pero viendo cómo, apoyando desde fuera. Y me fue muy bien, fue una época muy bonita de la Dirección Académica de Investigación. Estaba en ISACS, usando, apoyando, y ahí vi lo importante que era apoyar a grupos de investigación, y veía que los profesores por horas investigaban más que los profesores tiempo completo, cosa que también puede ver y José. ¿Y cuál era la diferencia? Cuando les brillaban los ojos al su tema. Y a veces profesores jóvenes y jefes de prácticas que se les juntaban. Y entonces, desde la Dirección Académica de Investigación comenzamos a apoyar a todos aquellos que quisieran formar grupos. Y me fue también en esos 3 años que me castigaron. Uno genera simpatías, lo eligen decano. Me eligieron decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Era feliz al otro lado, pero me plantearon el reto y me salí del tema de investigación. Pero la cara tira al mundo. Trabajar con estudiantes, con grupos, lo había perdido y no me sentía contento. Además, a fines del 2000, a fines de los 90, me había metido en una maestría de comunicación para descubrir cómo comunicar mejor la importancia de hacer investigación y desarrollo. Lo que veía en el CIDE no era suficiente, entonces dije, vamos a impulsar esto. Entonces, estaba preocupado de ese tema y cuando entré a la facultad, lo que estaba avanzando, lo ligué con el tema de grupos de investigación y de ahí nació la propuesta de equipo. Y además dije, yo voy a sacar con esta maestría un libro. Mi tesis va a ser la base de un libro. Y por eso soy un ejemplo de que uno debe dedicarse a lo que le gusta, a lo que le agrada. Lo estaba haciendo, pero siempre proyectando, es decir, ahora tesis, yo no llevo la maestría por la maestría, la llevo por el libro que voy a sacar. Y eso me permitió vencer toda una serie de obstáculos que normalmente aparecen, ¿no? A uno la vida lo distrae, lo confunde, lo saca del tema, pero si tiene el objetivo grande, bonito, interesante detrás, pues sí. Y más allá del libro era la intención de convencer a la gente de que esto era importante. Entonces, acabó el libro, se lanzó la iniciativa de equipo, que me acuerdo la primera vez que la mencioné en una reunión de autoridad, la gente se mató de risa. En 2004 decían, estás loco, eso no tiene sentido, nada, no vale la pena. Pero terco y como estaba de carne podía hacerlo, en 2006 lo lanzamos. Para esa época también vale la pena hacer notar que yo me había quedado en la universidad a pesar de la oposición de mis padres. Mis padres, profesores universitarios, no querían que yo fuera universitario. Y lo que me decían es, oye, la universidad nunca te va a agradecer lo que hagas. Habían vivido un San Marcos complicado, difícil, no vale la pena. Mi hermano que está acá presente metió la pata, también estudió mecánica, 3 años, 4 años después que yo, pero ni había terminado y estaba trabajando en IBM. Él llegaba con su auto y yo tomaba mi micro. Pero él estaba metido en lo que quería, y él también, por supuesto. Pero yo me sentía contento ahí y veía a otra gente en el grupo en ingeniería que también hacía cosas parecidas. Esos a los que les brillan los ojos.
tiempo completo, no importa, pero esos que están en su tema son los claves. Y ya estaba curado y sabía, por lo que me decía mi padre, que nadie me iba a agradecer en la universidad. Cosa que afortunadamente he visto que no es cierto. Tanto tengo que agradecer, tanto me han agradecido también en la universidad, que yo veo que no se ha cumplido lo que mis padres decían, afortunadamente. Pero en fin, lanzamos equipo y en 2006 y lo lanzamos con gente de comunicaciones, con gente de ingeniería, gente diversa, el decano de comunicaciones, Luis Peirano, el de gestión de el decano de gestión de ese entonces, Kenan Jaworski, ya fallecido, se embebieron con la idea, compartieron la idea y por eso nació con la cooperación de varias personas distintas. El eje estaba en ciencias e ingeniería y por eso al comienzo queríamos que los grupos se dedicaran a trabajar temas de ciencia y tecnología. Queríamos que fueran la preincubación, que fuera luego al CIDE a generar las empresas de base tecnológica. Pero la realidad va por otros lados. Cuando lanzamos el sistema, nos hicimos la pregunta, ¿y dejamos que cualquiera se inscriba? Sí, como es con tecnología, información y comunicación, mejor abramos. Y la realidad fue que la gente, un tercio, se dedicaba a temas de ciencia y tecnología, otro tercio a temas de responsabilidad social, y otro tercio está repartido en temas como actividades culturales, deportivas, religiosas, políticas. Entonces, la realidad era distinta a lo que yo pensaba y era mejor. La respuesta fue mejor. Fue muy interesante. Pero lamentablemente fue malo para la investigación. Porque al ver todos estos grupos y ver que además había muchos estudiantes, un gran número de profesores no se interesó por el sistema. Porque decían, no, yo no me voy a mostrar, esto es juvenil, esto no es serio, es deportivo. Entonces, nos fue difícil trabajar con lo que queríamos hacer al comienzo. Dejé de ser decano en 2008, equipo comenzó a estar ya en otras manos, que le han dado muchas relaciones con otras universidades. Y ahí entra el ingeniero Guzmán Barrón, que me dijo, oh, ya es tu doctorado una vez, y yo no pensaba, ya estaba descartando hacer de doctorado, ¿qué se me ocurría? Y Luis Jaime Castillo me comentó de un doctorado en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, donde sí pueden aceptar ingenieros. Y conté cuál era mi tema. Me comuniqué, dije que era lo que me interesaba, que era estudiar el sistema de equipo, la innovación, y presenté una propuesta y perfecto, sí, la historia calzaba. Yo quería descubrir por qué tenía resistencias dentro de la universidad. ¿Qué razones explicaban que no tuviéramos éxito en algunos lugares y en los lugares donde más queríamos tener éxito? Y entonces en mis tiempos libres he ido arrancándole espacios a la familia en muchas ocasiones, fui escarbando y explorando, fui recogiendo material, experiencias del pasado, y entonces sí descubrí en la historia muchas de las explicaciones de la resistencia. Y el profesor universitario ha sido formado por otro profesor universitario. Entonces tenemos un sistema que se llama de realimentación negativa. Lo negativo no es malo, sino que es muy estable. Cuando algo se va muy para arriba, el sistema reacciona y lo baja. Si algo se va muy para abajo, el sistema reacciona y lo sube. Entonces se mantiene estable. Por eso las universidades son estables y a muchos dicen, oye, cuidado, no, déjalo ser, es la universidad, la gran institución, ella forma a la gente que maneja el conocimiento. Pero no es así si la sociedad cambia. Y cuando uno ve la historia, como muy bien lo ha mostrado José, durante siglos se enseñaba bajo un estilo y un método, el escolástico, que fue siendo roto por el humanismo, fue siendo roto por los descubrimientos científicos. Y el siglo XIX hubo una gran crisis en el sistema universitario. La universidad no servía ya. Había investigadores científicos que trabajaban en cualquier otro lado. ¿Y qué sucedió? Que la universidad supo reaccionar y cambiar. Y por eso aparecen los tres modelos mencionados, el Humboldtiano, el napoleónico, el inglés. Reaccionaron y comenzaron a aparecer e introducirse carreras diversas de todo tipo, desde ingeniería, mecánica, la física, la química,
química, la matemática, la ingeniería eléctrica, la civil, la mecánicas, etc. Y se ha ido diversificando cada vez más y aparecen carreras de todo tipo. Pero hoy día yo noto que estamos en otro quiebre. Hay otra revolución, la de las tecnologías de la información y la comunicación. Y nosotros en las universidades tenemos que adaptarnos a esa nueva situación. Tenemos que darnos cuenta que sí, somos reactivos, estables, es muy bueno, hacen instituciones muy sólidas, pero el peligro se presenta cuando el mundo cambia mucho y hay que volver a adaptarse. Y Equipo es un intento de adaptación, no suficiente, hay que hacer muchas cosas más. Lo interesante es que gracias al trabajo de tesis descubrí esto, cómo ha evolucionado, descubrí cómo cada vez que hablamos de la universidad cada uno piensa en su idea de lo que es la universidad y no se da cuenta que está en una torre de Babel. Cada uno está dando su idea de lo que es la universidad y no ve cómo fue, cómo es, cómo debe ser la universidad, cómo fue, cómo es, cómo debe ser en el mundo, en el Perú. Y al final yo creo que nosotros debemos decidir cómo queremos que sea la universidad en el Perú, adaptada a lo que somos, a lo que fuimos, a lo que queremos ser. Equipo es un intento de ir en esa dirección. ¿Basado en qué? La pasión. Descubrir más gente con los ojitos brillantes alrededor de su tema. Que la universidad sea una castradora, no sea una domesticadora de personas. Entonces, con el libro tenemos un avance, porque yo contaba que Equipo era importante y era la teoría. Pero con el trabajo hemos hecho la investigación que nos ha permitido ver que la gente que estuvo en el sistema entre el 2006 y el 2009 ha salido bien en conocimientos, cosa que hacemos muy bien en la Católica, pero además ha salido muy bien en competencias, cosa que hacemos muy mal en competencias en la Católica, en especial en ciencias y ingeniería. O sea que hay un método que sirve, está demostrado, lo tenemos y ahora tengo mucha más fortaleza para impulsarlo. Tengo las armas, la demostración, y ahora hay que difundirlo, conectarlo y corregirlo, porque también hemos descubierto un montón de fallas en el sistema. Cosa que pregona la innovación, que es entender a la persona a la que uno tiene que servir, no lo hemos manejado muy bien. Muchas veces hemos querido poner lo que nuestra cabeza dice. Siempre nos sale, la cabra tira al monte, nos sale el Magister Dixit. Y cuando uno envejece peor todavía, ¿no? Ya, la cosa es así, se acabó. Y yo sé la verdad. Y no, uno tiene que beber de los estudiantes. Y esta reconstrucción tiene que ser con los estudiantes. Y por eso me he animado a invitar a Julio Cáceres, un brillante estudiante universitario, un líder, filósofo, no sé qué te dirán en tu casa porque estudias filosofía, pero preocupado por la universidad. Y entre los estudiantes, los profesores, tenemos que recomponer. Un diálogo franco, reconociendo nuestras incapacidades. Yo promuevo el trabajo en equipo y soy malo en el trabajo en equipo. Hay chicos que lo hacen mucho mejor. Ellos son los que tienen que manejar el sistema y promover el sistema. O sea, ¿qué nos queda a los viejos? El gallo, el viejo, con el ala mata. Guiar, orientar, pero tenemos que dejar que fluyan la gente que quiere hacer y cambiar las cosas. Porque a la larga nos interesa un país mejor, un Perú transformado, un Perú que crece económicamente bien y donde su gente se desarrolla completamente como personas. Y he visto que no basta con que nos brillen los ojitos, sino que tenemos que tener varias gente involucrada en ese tema. ¿Qué es posible? En el libro muestro que es posible. Que falta muchas cosas para hacerlo así, y para eso los invito a ayudarnos a los que estamos en este empeño, a corregir los errores, a mejorarlo y a construir algo que si se llama equipo o se llama de otra manera, no importa. El contenido, el fondo lo ha mostrado muy bien Julio, va más allá de esto. Y acá me pongo al servicio de quienes quieran colaborar en esta transformación y quienes tengan las mejores ideas que las que hemos desarrollado para adaptarnos y sumarnos a esta construcción de un mejor país. Muchas gracias. Para concluir, tenemos las palabras del doctor Luis Millones, profesor emérito de la Universidad Nacional de San Marcos y director del Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Referencia.
solamente se facilita si es que el autor está dispuesto a colaborar día a día con el equipo editorial. Y eso sucedió en este caso. Además, dado que el equipo editorial está formado por estudiantes universitarios, mayoritariamente de la Católica, la fluidez del trabajo de construir un libro que puede circular se hizo realmente extraordinariamente fácil. El destino de un libro siempre es una preocupación para quienes lo editamos. En primer lugar, recibirlo significa un acuerdo que tiene que pasar por la mano de evaluadores, que tiene que pasar por la mano de un equipo técnico que revisa el texto cuidadosamente y finalmente tiene que pensarse en el mercado. ¿Qué importante puede ser este libro con este contenido para esta situación que está viviendo el país? Por supuesto que pueden ser libros extraordinariamente técnicos y eso va en beneficio de la ciencia, si es que el equipo de evaluación los ha aprobado. Pero también hay libros que siendo técnicos pueden ser también coyunturales. Este es un caso, este libro que estamos presentando ahora es un caso de eso. El libro presenta una propuesta que amplía los espacios del trabajo universitario al resto de la población. Eso es bastante nuevo, porque en general las universidades tienden a encerrarse dentro de sus paredes. La Católica es una de esas. Y la posibilidad de que se piense en un público que no es de la misma universidad es importante en un país que está fragmentado en 24 absurdas regiones que simplemente se han superpuesto sobre los departamentos. Aquí no se pensó en ninguna región transversal. Desde hace los años 50 nosotros sabíamos que eran más de 3 regiones. Sabíamos que por lo menos eran 8 regiones ecológicas si no queremos subdividirlas. Y sin embargo se ha mantenido ese esquema absurdo de esas divisiones políticas en 24 regiones, además gobernadas por, entre comillas o sin comillas, presidentes. Lo cual hace que el Perú tiene 24 presidentes. Esto que tiene que hacer con la universidad y con los libros, muchísimo. Porque los libros no pueden circular. Es decir, si un libro se publica en Huacho, no llega a Lima. Si un libro se publica en Arequipa, no llega a Puno. Si un libro se publica en Piura, no llega ni siquiera a Lambayeque. Es decir, la distribución está atascada por esta antigua división que no ha sido superada, sino ahondada por esta absurda decisión política. Cuando en cambio tenemos un libro que rompe los espacios universitarios y empieza a comunicarse con lo que está más allá, hemos ganado muchísimo. Podemos perderlos si es que se piensa de que la Asamblea Nacional de Rectores no es un espacio en el cual la gente se reúne a conversar. Los rectores empiezan a conocerse en un sitio. Y estoy repitiendo las palabras del rector de la Católica Rubio. Lo dijo claramente hace un par de días que el lugar en el cual yo puedo conversar con un rector de la Universidad de Puno o uno de Apurímac, al que nunca vería, es cuando voy recién al local de la Asamblea. Pues la editorial es la cara de la Asamblea, o por lo menos una de las caras de la Asamblea. Nosotros hemos publicado libros a profesores universitarios de todas partes del Perú, y no solo profesores universitarios. Nos interesa las personas que están contribuyendo a ampliar los límites de la conversación en estas distintas partes del Perú, que como todos saben es un país diverso y fragmentado. Romper eso es también nuestra tarea. Tropezamos con todos los inconvenientes del mundo y entonces elegimos con mucho cuidado qué cosa y a quién vamos a publicar. Y quiero terminar, ya que Eduardo ha hecho una reflexión personal, también una reflexión personal. Hace 30 años yo enseñaba en una academia de ingreso en la avenida Arequipa. Y el director de la academia de ingreso me dijo, ¿por qué no enseñas en San Marcos? Y dije, bueno, sí,
¿cómo hago para eso? Ah, vamos, me dijo. El director era Aníbal Ismodes Cairo. Y comí en su casa la mejor paella con su esposa.